Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con ganas de un buen chisme, porque, amigos, hoy vamos a meternos de lleno en el apasionante mundo de las series turcas, y más específicamente en la vida de dos de sus estrellas más brillantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy va a dejar a más de uno sin aliento. Como siempre, si eres nuevo por aquí, dale a suscribirse y activa la campanita. No te quieres perder nada, porque aquí siempre estamos al día con los chismes, las novedades, los romances y los dramas del mundo de las series turcas. Así que ya sabes, suscríbete y no te pierdas nada. Bueno, vamos al grano. Hoy vamos a sumergirnos en la historia, o mejor dicho, el culebrón, que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, una historia que comenzó con magia en la pantalla y terminó, al parecer, con un sabor agridulce fuera de ella. Y sí, como ya deben sospechar, vamos a hablar de la famosa serie Erkenci Kuş, esa producción que nos robó el corazón a todos allá por el 2018. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema, permítanme refrescarles la memoria. Erkenci Kuş fue un éxito rotundo. La historia de Candibit y Sanem Aydin nos conquistó a todos. Su romance lleno de malentendidos, secretos y pasión, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La química entre Can y Demet era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que la magia de la ficción se había trasladado a la vida real. Y claro, los fans se enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja. Los seguidores soñaban con un romance fuera de la pantalla, creando chips y siguiendo cada movimiento de los actores. La expectativa era enorme. ¿Serían Can y Demet la nueva pareja de moda? ¿Se confirmaría el amor que parecía evidente en la serie? Los rumores de romance no tardaron en aparecer. Fotos juntos, vídeos donde se les veía muy cercanos, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la fantasía de los seguidores. Pero al parecer las cosas no fueron tan idílicas fuera de las cámaras como parecían. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Con el tiempo empezaron a surgir tensiones. Los medios turcos, siempre ávidos de chismes, comenzaron a hablar de discusiones, de celos, de diferencias irreconciliables. Y como suele suceder en estos casos, las versiones eran contradictorias. Unos decían que la culpa era de Can, por su carácter temperamental y su necesidad de controlar la situación. Otros que era Demet quien ponía trabas a la relación, por sus supuestas inseguridades y su miedo a comprometerse. Lo cierto es que de un momento a otro, la llama se apagó. La supuesta pareja de ensueño se desvaneció y, lo peor de todo, no quedó en un simple no funcionó. No. Lo que vino después, fue peor. Y es aquí donde entra en juego el drama. Can Yaman, con su estilo directo y a veces un poco controvertido, empezó a lanzar indirectas, a dar declaraciones que dejaban entrever su decepción con la situación. Y ahí es donde la cosa se puso fuerte. Porque las palabras de Can, amigos, han sido duras. Muy duras. Y estas palabras, como suele suceder en el mundo del espectáculo, resonaron como un trueno en el cielo turco. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, Can ha insinuado que la relación con Demet no fue lo que esperaba. Ha hablado de inmadurez, de falta de profesionalismo, de cosas que no dejan muy bien parada a su excompañera. Aunque nunca mencionó su nombre explícitamente, las referencias eran tan obvias que nadie se atrevió a negarlo. Por ejemplo, en una ocasión, Can dijo algo así como: a veces, la fama sube a la cabeza y la gente se olvida de dónde viene. Se creen más importantes de lo que son y empiezan a actuar de forma egoísta. ¿Ustedes, a quién creen que iba dirigida esa frase? Exacto. Los seguidores de la serie y los medios de comunicación, todos entendieron inmediatamente a quién se refería. Era una clara alusión a Demet. En otra ocasión, y esto fue aún más revelador, Can habló de la importancia de la lealtad y de la honestidad en una relación, y dejó entrever que esas cualidades no siempre estaban presentes en su relación con Demet. ¿Será que se sintió traicionado? ¿O simplemente decepcionado? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que sus palabras resonaron con fuerza en la industria del entretenimiento turca y, por supuesto, en el corazón de los fans. Estas declaraciones, amigos, fueron como una bomba.
Para muchos, Khan estaba en su derecho de expresar sus sentimientos. Al final, él también es una persona y tiene derecho a sentirse dolido, a manifestar su desilusión. Si se sintió mal, que lo diga, argumentaban algunos. Es su forma de ser, y no tiene por qué callar. Pero para otros, las palabras de Khan fueron un tanto desproporcionadas. Por Q. E hablar mal de una excompañera, de alguien con quien compartió un proyecto tan importante. ¿Qué ganaba con eso? ¿No era mejor dejar las cosas en el pasado y seguir adelante con su carrera? El impacto de estas declaraciones en la imagen de Demet Özdemir fue significativo. Algunos empezaron a cuestionar su profesionalismo, a dudar de su personalidad. Si Khan lo dice, por algo será, comentaban algunos. Ella no me parece tan simpática, aseguraban otros. Otros simplemente tomaron partido por Khan y empezaron a criticarla abiertamente. En fin, el drama estaba servido. La división entre los fans se hizo evidente y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se defendían y se atacaban a los actores. Pero aquí no acaba la historia. Porque Demet, por supuesto, no se quedó callada por completo. Aunque no respondió directamente a las acusaciones de Khan, sí que hizo algunas declaraciones indirectas que dejaban entrever su postura. Y aquí es donde la cosa se puso aún más interesante. En una entrevista, por ejemplo, Demet dijo: no todo lo que brilla es oro. A veces las apariencias engañan y la gente no es lo que parece. ¿A quién iba dirigida esa frase? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Era evidente que Demet no estaba de acuerdo con la versión de Khan, y que tenía su propia versión de la historia. Además, Demet siempre ha mantenido una actitud muy profesional y respetuosa con sus compañeros de trabajo. Nunca ha dado escándalos ni ha protagonizado polémicas. Siempre se ha mostrado como una persona tranquila, centrada y dedicada a su trabajo. ¿Era posible que Khan estuviera equivocado? Que la situación fuera diferente a lo que él había contado. En otra ocasión, Demet publicó en sus redes sociales una frase que decía: la calma es la fuerza. Muchos interpretaron esto como una respuesta a las declaraciones de Khan, demostrando que ella prefería no entrar en polémicas y mantener una actitud serena. El caso es que hasta el día de hoy, las aguas no se han calmado del todo. Los fans siguen divididos, los medios siguen especulando y la historia de Khan y Demet sigue siendo tema de conversación en Turquía y en todo el mundo, especialmente entre los fanáticos de las series turcas. Lo que sí es cierto es que este rifirrafe ha dejado una huella en sus carreras. Tanto Khan como Demet han tenido que lidiar con las consecuencias de sus palabras y de sus actos. Han tenido que enfrentarse a críticas, a rumores, a especulaciones. Y en algunos casos, incluso han visto afectada su imagen pública. Khan Yaman, por su parte, ha tenido que defenderse de las acusaciones de ser conflictivo o difícil de tratar. Su imagen pública, aunque sigue siendo muy popular, ha sufrido algunos altibajos. Sus comentarios, a pesar de ser sinceros, generaron controversia y lo colocaron en una posición delicada. Demet Özdemir, por su parte, ha intentado mantener una imagen impecable. Ha seguido trabajando en proyectos exitosos y se ha mantenido alejada de las polémicas. Sin embargo, las acusaciones de Khan han dejado una sombra sobre su imagen, y algunos aún dudan de su profesionalismo. Pero, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Khan y Demet? Primero, que la fama y el éxito no siempre garantizan la felicidad. A veces el precio a pagar por estar en el ojo público es muy alto. La presión, las expectativas, los rumores, todo puede afectar la vida personal de los actores. Segundo, que las apariencias engañan. Lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. A veces, la magia de la ficción se diluye en la vida real. Lo que parecía ser un cuento de hadas en Erkencikus resultó ser algo muy diferente en la vida de Khan y Demet. Tercero, que las palabras tienen poder. Lo que decimos y cómo lo decimos puede tener un impacto muy fuerte en la vida de los demás. Las palabras de Khan, aunque sinceras, tuvieron un efecto significativo en la imagen de Demet y en la percepción que el público tenía de ella. Y cuarto, que la lealtad y la honestidad son valores fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o profesional. La falta de estos valores, según Khan, fue uno de los problemas que llevó al fin de su relación con Demet. En resumen, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una lección de vida. Una lección sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la honestidad.
Y sobre todo una lección sobre cómo la fama y el éxito pueden ser efímeros. Pero la historia no termina aquí. Porque, como suele suceder en el mundo del espectáculo, siempre hay nuevos capítulos, nuevas noticias y nuevas especulaciones. Y es que, después de todo este drama, ¿qué ha sido de la vida de Can y Demet? Can Yaman, después del éxito de Erkenci Kuş, ha continuado su carrera actoral con proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Se ha convertido en un ícono de la moda y ha participado en campañas publicitarias. Su fama, aunque ha sido objeto de críticas, sigue siendo innegable. Actualmente Can está trabajando en nuevos proyectos y sigue conquistando a sus fans con su carisma y talento. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado varias series exitosas y ha demostrado su versatilidad actoral. Demet se ha enfocado en su trabajo y ha intentado mantener una imagen positiva y profesional, alejándose de las polémicas y concentrándose en su carrera. En cuanto a su vida personal, ambos actores han seguido adelante. Can Yaman ha tenido varias relaciones, aunque ninguna ha durado mucho tiempo. Demet Özdemir se casó en 2022 con el cantante Oğuzhan Koç, pero lamentablemente se divorciaron en mayo de 2023. Lo que sí es cierto es que, a pesar del tiempo, la historia de Can y Demet sigue siendo recordada por los fans de Erkenci Kuş. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y sus seguidores continúan soñando con una reconciliación o, al menos, con una relación más cordial entre los actores. Pero, ¿qué opinan ustedes, mis queridos seguidores? ¿Creen que Can tuvo razón al hablar así de Demet? ¿O creen que se equivocó? ¿Qué esperan de las carreras de ambos actores en el futuro? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar su opinión en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos y sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo como este. Aquí siempre estamos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas. Así que suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más noticias del fascinante mundo de las series turcas. No se lo pierdan. Adiós.